Bienvenidos nuevamente al canal de Ingenieros en Dos Ruedas. Hoy estamos aquí. Es un simple árbol. ¿Para qué me traes acá? Pues no, este árbol tiene un significado espiritual para la gente de la zona. Le dicen el Molle de las Almas. Y se cuenta que es un árbol muy antiguo de Molle, específicamente Chinus Molle, ¿sí? El cual utilizaban cada vez que había algún traslado de difuntos. Lo hacían por aquí, por esta zona, y por cada alma que se iba dejaban una cruz en el árbol. Entonces el árbol, en otras oportunidades que yo había pasado, estaba súper más lleno de cruces, y me parece súper interesante lo que es parte de la cultura. Hoy venía a darles otro consejo. El otro consejo de hoy es simplemente: ustedes pasan todo el día en la calle, por lo general. ¿Qué es lo que ustedes utilizan todo el día y que debe ser lo más cómodo? Los zapatos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo unos zapatos malos, unos zapatos que tienen la suela lisa, seguramente me resbale, ¿correcto? Si tengo unos zapatos de buen agarre y me meto en el barro, seguramente puedo movilizarme a través de él. Entonces, lo mismo pasa con la moto. Deben considerar que la moto debe tener unas buenas llantas. Lo mejor de lo mejor en llantas para aquella función para la que tú la utilizas. En el caso de mi persona, yo utilizo la moto en dos opciones. La primera en autopista, y la segunda, me encantan los terrenos malos. Si fuera por mí me la pasara solo en terrenos malos, pero lastimosamente por trabajo debo utilizar autopista. Entonces, en ese sentido, utilizo esta llanta. La llanta en este caso, ustedes ya la conocen, es la MT60 de la Pirelli. ¿Por qué? Porque tiene las capacidades off-road que necesito y también tiene capacidades para asfalto. Muchos preguntan qué tipo de llanta debo colocar, o por qué debo colocar una en función u otra. Por ejemplo, en esta zona, que es una zona bastante fría, una zona donde llueve bastante seguido, yo recomiendo colocar una llanta que tenga suficiente agarre en piso mojado. En la autopista es un riesgo andar con una llanta que no tenga suficiente agarre en piso mojado. Muchos preguntan si Pirelli, Dunlop, no sé, cualquier tipo de marca, Bristol. Sí, tenemos muchísimas marcas, pero ¿cuál? Pues chequen, revisen, entre ellas tenemos diferentes gamas, obviamente diferentes precios, pero debemos considerar cuál es la gama que más se adecua a nosotros. Si nosotros curvamos muchísimo, si nos encanta acostarnos en la vía lo máximo posible, debemos tener llantas que tengan suficiente agarre en los costados. Es decir, que esta zona de aquí, ¿sí?, esta orilla de aquí, sea lo más suave posible, que este compuesto de aquí sea duro y que el compuesto del lateral también sea suave. Esto nos permitirá un suficiente agarre a la hora de acostarnos en las curvas. Si por el contrario nosotros lo que necesitamos es para terreno malo, podemos tener llantas de taco. La llanta de taco, tenemos llantas con tacos súper separados, la cual nos va a permitir mucho más agarre en barro, totalmente en barro, pero tiene un agarre pésimo en asfalto o en terrenos de menos irregularidades. Ahora, este tipo de llantas son perfectas para el doble propósito porque nos mantienen las dos condiciones, tanto para caminos buenos como para caminos malos. Tenemos suficiente agarre en ese sentido. Debemos considerar eso. Entrando en esta materia, mucha gente pregunta: ¿hasta dónde puedo yo gastar las llantas? En principio se supone que el desgaste de las llantas obviamente es por seguridad, y debes considerar qué tan gastada está y qué tanto agarre crees tú que te está propiciando la moto, porque uno empieza a sentir en la conducción, a la hora de un frenado, como la moto no tiene el mismo agarre cuando estaba nuevo que cuando ya está desgastado. Eso en primer lugar. Pero si tú eres de aquel que, por ejemplo, lo utilizas solamente en ciudad, no necesitas tener una llanta que tenga tanto labrado, que tenga tanta marca, ¿sí? Entonces simplemente quieres cumplir con normativa. Las llantas te dicen exactamente hasta dónde debes llegar tú en desgaste. Por ejemplo, vean aquí, en esta zona de aquí, no sé si logran ver que tiene un tumulto aquí en esta zona, ¿sí? Ese tumulto simplemente nos dice hasta dónde podemos nosotros gastar al máximo la llanta, ¿sí? Hasta ahí ella nos permite tener desgaste. Más de ahí es una locura, es arriesgarnos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, vean, cada llanta tiene una marca particular. Chequen dónde está esa marca particular y vean que se vaya gastando solamente hasta llegar ahí. Cuando ya llegue ahí, sí o sí, cambien la llanta, y que sea por una llanta buena. Tenemos en conocimiento que una llanta barata, una llanta china por ejemplo, son llantas de compuestos duros que nos van a durar una eternidad, que por lo general la cambiamos. ¿Por qué? Es porque se nos agrietan, de lo rígida que son, se nos agrieta, y por eso terminamos cambiándola, ¿sí? Pero en el caso de llantas de buena calidad, son llantas un poco más suaves, llantas que se adhieren mucho más al piso, pero también va a tener un mayor desgaste. Consideren eso. En mi caso yo prefiero el desgaste, prefiero gastar un poquito más cada ciertos kilometrajes,
pero no tener una llanta que no me va a dar nada de agarre, porque la seguridad a la hora de un frenado es muy importante. Entonces compren una llanta que se adapte a ustedes. Si tú eres de los que te encanta correr para pista, solo pista, te encanta pista, obviamente una slick es para ti, pero una llanta slick adhiere o absorbe todas las cosas que consigues en el camino. Y es absurdo, vas a tener clavos, vidrio, todo adherido a la rueda. Entonces una llanta slick no es para calle, consideren eso. Sí, es perfecta para agarre en asfalto, pero es adecuada para pistas. Cada llanta tiene su condición particular. Chequea para qué la vas a usar y en función a eso decide qué tipo de llanta es la indicada para ti. Nos vemos en un video más de Ingenieros en Dos Ruedas. Escoge bien tu llanta.